El Reglamento General de Protección de Datos trata de proteger a las personas físicas en relación con sus datos personales y la libre circulación de los mismos. El reglamento ya entró en vigor en el 2016, sin embargo, su aplicación directa no será hasta el próximo 25 de mayo de este año. Los objetivos del nuevo reglamento son dar armonía y uniformidad a la regulación a nivel europeo, es decir, se trata de disminuir las desigualdades que hay en las regulaciones locales en todos los países miembros y además se trata de dar un mayor control a los propios interesados para que ellos puedan decidir cómo se va a realizar el tratamiento de sus datos. Sí, por supuesto, desde ya. Es muy importante que tanto las pequeñas como medianas empresas comiencen la adaptación. Mar España, la directora actual de la Agencia Española de Protección de Datos, ha confirmado de forma pública que no va a haber moratoria para ninguna empresa, haciendo mención especial a estas mismas. De hecho, el reglamento se da aplicación directa a partir del 25 de mayo. Sin embargo, en España ya tenemos un proyecto de ley orgánica que aún no se ha aprobado, pero una vez se apruebe implicará la revisión de las políticas de protección de datos que se hayan tomado hasta el momento en caso de que alguna modificación deba ser aplicada. El responsable es la persona física o jurídica de naturaleza pública o privada u organismo administrativo que determina los fines, contenido y uso del tratamiento de datos, aunque no se realice materialmente. En este caso, los propios propietarios de las clínicas o laboratorios serían considerados los responsables del tratamiento de los datos de sus clientes. El responsable deberá asegurarse que los datos personales son tratados de manera lícita, leal y transparente, que son recogidos para unos fines determinados y explícitos, adecuados, pertinentes y limitados, y finalmente son exactos, es decir, si fuese necesario se deberían actualizar de una forma continua para cumplir con la exactitud de los datos. Finalmente, el responsable tiene también una responsabilidad proactiva y esto quiere decir que el responsable deberá ser capaz de demostrar con evidencias que ha cumplido con sus obligaciones. El encargado es la persona física o jurídica, autoridad pública u otro organismo que trate datos por cuenta del responsable. Un ejemplo claro de encargado en este caso sería, por ejemplo, una gestoría, la gestoría que lleve las nóminas de los empleados de un laboratorio o clínica. La gestoría actuaría como encargado, mientras que la clínica o laboratorio como responsable del tratamiento de datos. Un tratamiento de datos personales es aquella operación automatizada o no que se realice sobre los datos personales. Entre ellos se encuentran la recogida, el registro, la organización, extracción o difusión, entre otros. El tratamiento de datos personales estará permitido siempre y cuando se cumpla una de las siguientes condiciones: que haya un consentimiento expreso dado por el interesado para una finalidad concreta, cuando sea necesario el tratamiento para la ejecución de un contrato en el que el interesado sea parte, que sea necesario para el cumplimiento de una obligación legal por parte del responsable, como por ejemplo en el caso de dar datos de facturación a Hacienda, cuando sea necesario para proteger intereses vitales del interesado o de un tercero, que sea otra persona física, que sea necesario siempre el tratamiento para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o que sea necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable. Las clínicas y laboratorios siempre deben pedir un consentimiento si no hay ninguna otra causa que justifique el tratamiento de datos. Se debería pedir consentimiento incluso si se quiere hacer la comunicación o la cesión de datos a otras empresas para una finalidad distinta de la que inicialmente se dio en el consentimiento. Además, como anteriormente hemos mencionado, en virtud de la responsabilidad proactiva del responsable, estos consentimientos deberán de ser guardados como evidencias que justifiquen el tratamiento de datos. El consentimiento debe darse siempre mediante un acto afirmativo, claro, y que refleje la manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca del interesado al aceptar el tratamiento de datos de carácter personal. Como una declaración por escrito también sería válida, incluyendo medios electrónicos o declaración verbal. Es muy importante ser conscientes de que a partir del día 25 de mayo, aquellos antiguos silencios, casillas ya marcadas o inacción no van a constituir consentimiento. Sí, uno de los tratamientos que hace el responsable es el de sus propios empleados y sus datos personales. Para ello, se debe informar a los empleados de qué tratamientos se hacen con sus datos. Finalmente, en virtud de la responsabilidad proactiva que tiene el responsable del tratamiento de datos de los empleados, debe guardar evidencia de que se le ha informado a los trabajadores de todos los tratamientos que se va a hacer con sus datos personales, o en caso de que sea necesario un consentimiento porque la finalidad sea diferente a aquellas recogidas en el contrato laboral, se deberá dejar constancia de ese consentimiento de los empleados. El responsable, en este caso clínicas y laboratorios, deberán de implementar una serie de procesos. Entre ellos deberán cumplir con el deber de informar a los interesados de los tratamientos
incluyendo la información de quién es el responsable de sus datos, para qué finalidad van a ser tratados sus datos, la causa por la que el responsable va a tratar esos datos, los derechos que podrán ejercer estos interesados frente al responsable sobre sus datos, dar a los interesados un link, una dirección online o un documento físico que se tenga impreso en las propias clínicas o laboratorios donde el interesado pueda tener acceso a una mayor información sobre el tratamiento que se va a realizar de sus datos. En este último caso, el documento que menciono es el que se correspondería con el antiguo documento de seguridad de la LOPD. Los responsables, en este caso clínicas y laboratorios, deberán mantener un registro de actividades. Las clínicas o laboratorios deberán analizar qué proveedores y o terceros pueden llegar a tratar datos personales del responsable para implementar aquellas medidas que sean necesarias, entre ellas la firma de contratos como el de encargado de tratamiento del que ya hemos hablado, o la prestación de servicios sin acceso a datos, que como comentábamos con anterioridad, será importante incluir el deber de confidencialidad en caso de un acceso accidental a datos personales. Los responsables del tratamiento de datos, en este caso las clínicas o laboratorios, deben mantener un registro de actividades y un documento que evidencie aquellas medidas tanto técnicas como organizativas que se han tomado en la organización. Entre estas medidas deben de incluir las medidas informáticas que serán necesarias para proteger la información que conservamos en nuestros sistemas y que son vulnerables. Finalmente, las clínicas y laboratorios, entre las implicaciones de la adaptación, deberán llevar a cabo un análisis de riesgos por cada tratamiento que les permitirá determinar si es necesaria una evaluación de impacto en caso de que el riesgo sea muy alto sobre los datos personales.